Shi Wanning, la hija mayor de la familia Shi. Ye Chukin. ¿Por qué? No te preocupes. Se verán pronto. El marido se casó contigo, pero es por las conexiones y la riqueza de la familia Xi. Chu Muyao, la concubina de Ye Chukin. Pero ahora, la familia Ye se ha convertido en la familia más rica de la ciudad de Jiangning. ¿Y tú? Ya no eres útil. Esto no es real. Esposo, acabo de dar a luz a tu hijo. ¿Por qué me haces esto? ¿Hijo? Mi hijo solo puede nacer del vientre de Mu Yao. Solo un hijo con padre desconocido. Para que tu muerte sea más clara, déjame decirte una cosa más. Este colgante de Jade no es mío. Tampoco puedo entender por qué tú voluntariamente serías una bestia de carga en mi casa durante tantos años. Viendo que me has servido durante tantos años, quemaré un poco más de dinero de papel por ti. Me equivoqué. Ye Chukin. Si hay una vida después de esta, me aseguraré de que tu familia Ye sea destruida, y me aseguraré de que tú y esa mujer, Chu Muyao, sufran una muerte terrible. Chukina, te casaste con Wanning ese año, y en tu noche de bodas, fuiste convocado al campo de batalla. 5 años. Liu Yufen, madre de Ye Chukin. Ahora has regresado, y has traído de vuelta esta cosa. Y quieres casarte con ella como concubina. ¿Qué le pides a Wanning que piense? ¿Una concubina? ¿No es esto algo que sucedió hace 5 años? He regresado al pasado. Hermana, por favor, déjame casarme con Chukina. También tengo la carne y la sangre de Chukin en mi vientre. El niño no puede estar sin padre, hermana. Wanning. Pude regresar esta vez, gracias al rescate de Mu Yao. Incluso si me caso con Mu Yao como concubina, sigues siendo la señora de la familia Ye, a cargo de la casa. ¿Ni siquiera tienes tanta tolerancia? Para que tu muerte sea más clara, déjame decirte una cosa más. Este colgante de Jade no es mío. Tampoco puedo entender por qué tú voluntariamente serías una bestia de carga en mi casa durante tantos años. Ye Chukin. Me engañaste deliberadamente con la identidad de hermano Cheng. Me mentiste, me mataste y dañaste a toda mi familia. En esta vida, haré que tú y Chu Muyao paguen un precio 100 veces mayor. Esposo. ¿Por qué ser así? Ya que la señorita Chu es la del esposo, salvadora, entonces ella es la salvadora de Wanning, simplemente tomando una matriarca igualitaria. ¿Cómo puede eso expresar mi gratitud? ¿Qué tal esto? El próximo mes, el día 8 es un día propicio. Cuando llegue el momento, ayudaré a vestir a mi hermana pequeña, para que mi hermana se case con la familia Ye con dignidad y honor. Wanning realmente es digna de una dama noble. Es tan sensata. Familia Chu, agradece rápidamente a Wanning. Gracias, hermana. En la vida anterior, en el día de tu boda, me incriminaste por tener una aventura, haciendo que me convirtiera en el hazmerreír. Esta vez, yo soy quien tiene el control. Señora, la sopa de la anciana señora está lista. Madre, tu sueño ha sido malo últimamente. Esta nuera usó especialmente ginseng centenario y raro loto de nieve para guisar sopa de huesos para ti. Prueba. En la vida anterior, te traté como a mi propia madre, pero eso no te impidió después de acosarme. Bien. Wanning sabe cómo ser considerada conmigo. Hermana, déjame servir a madre en su lugar. También me permitirá adaptarme de antemano. Una vez que entre en la familia en el futuro, seré yo quien sirva las comidas a madre. De todos modos, las señoritas como tú probablemente no sea buena sirviendo a la gente, ¿verdad? Hermana, esto es lo que Chukin me dio. Una muestra de amor. Conocí a Chukin una vez. Y él me lo dio. Esposo, este es Chichu Chui. Chichu es el frijol rojo. Los frijoles rojos representan anhelo. Wanning siempre esperará tu regreso. Oí que Chichu Chui de perla roja representa anhelo. ¡Qué lástima! De la hermana mayor, los sentimientos afectuosos por Chukin, me los ha dado todos Chukin. Ya que Chukin confía en mí, creo que estará más tranquilo. Si sirvo a madre. Sí, Wanning.
Este tazón de sopa será el comienzo de tu pesadilla. Chu Muyao. Quien ríe último, ríe mejor. Madre, ¿te quemaste? Esta hermanita ahora lleva la sangre de la familia Ye. Es una persona meritoria de nuestra familia Ye. No debes culparla, madre. Tú. Como era de esperar, eres de origen humilde, incapaz de estar a la altura de ocasiones refinadas, y todavía quieres servirme todos los días. Torpe. En el futuro, me temo, acortará mi vida. Madre, no te enojes. Es esta nuera quien no lo consideró a fondo. Esta hermana menor es una chica del campo, no entiende de etiqueta. Es solo una lástima. Este excelente loto de nieve, esta nuera buscó durante mucho tiempo para encontrarlo. Ahora que se ha derramado, es realmente un desperdicio de varios cientos de taeles. Chu, mira lo bueno que has hecho. ¿Eres tan derrochadora incluso antes de casarte? ¿De qué sirves? No fui yo. ¿Te atreves a replicar? La hermana menor está a punto de casarse con la familia Ye. Debes corregir adecuadamente esta naturaleza tosca tuya, en caso de que se transmita al niño en tu vientre. Eso sería terrible. Esposo. ¿Tengo razón? Chukin, no fui yo, fue ella. Mu Yao, deja de hacer berrinches. Esto fue originalmente tu culpa. ¿Cómo puedes culpar a Wan Ning? Está bien, hoy, la sopa de ginseng se derramó. Así que se derramó. Haré que Biyu prepare otro tazón en un rato. Pero hermana, no desperdicies más cosas. Como la gota de Chichuchui. También es muy preciosa. No la pierdas. ¿Es así, madre? Teniendo cosas tan valiosas, deberían ser entregadas a alguien como tú, que conoce el panorama general y entiende la etiqueta. Para su custodia, este es Chukin. Madre tiene razón, pero esta hermana, sus modales aún no han sido bien aprendidos. En este día de boda, si entra por la puerta principal, me temo que deshonrará a la familia Ye. Creo que sería mejor que entrara por el lado. Tú. De acuerdo. Debería ser así. En la vida anterior, el mundo solo conoció la mujer de la familia Ye, Chu Muyao, pero nadie me compadeció a mí, Xi Wanning. Esta vez, quiero que tu día de boda se convierta en una pesadilla de por vida para ti, Chu. Porque una hermosa mujer lleva sombrero en pleno día. Déjame echar un vistazo. A plena luz del día. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer? Por supuesto, queremos tener un intercambio profundo con la belleza. Belleza. No me toques. Vete. Vete. ¿Quién es? Jefe Song. Para salvar a la señorita Shi, rompiste mi querida taza de té. Me pregunto cómo la señorita Shi piensa agradecerme. Llora. Si no recuerdo mal, la señorita Shi debería ser la esposa de mi primo. Si la señorita Shi quiere divorciarse de mi primo, podría considerarlo para la señorita Shi. Lo has entendido mal. Estoy hablando de mi capacidad para cooperar contigo. Jefe Song, presumiblemente el pabellón Linglong bajo tu nombre, no ha estado yendo bien últimamente. Si el jefe Song no hace algo, este pabellón Linglong probablemente será expulsado tarde o temprano por el pabellón Jingyue de la familia Ye. ¿Está la señorita Shi aquí para burlarse de mí? El jefe Song ha entendido mal. Al contrario, puedo ayudarte. Esta es una forma de hacer que el pabellón Linglong, una forma de convertir pérdidas en ganancias. Haciendo negocios, el momento oportuno es lo más importante. Hoy en día,
La tendencia de la moda es que los cosméticos escasean. El jefe Song puede experimentar con mi versión mejorada de cosméticos después de leerlo. Hoy en día es el momento en que los intercambios entre China y Occidente son frecuentes. El jefe Song puede estar seguro de importar algo, productos occidentales. De esta manera, el pabellón Linglong será la primera tienda en la ciudad de Jiangning en vender productos occidentales. ¿Qué piensa el jefe Song? La cuñada es realmente excepcionalmente inteligente. Acepto la sinceridad de mi cuñada. ¿Qué quieres hacer? Fuera. Habla. El 8º día del próximo mes será el día en que Ye Chuqin se case con su concubina. Sé que el jefe Song es cercano al joven comandante. Me gustaría pedirle al jefe Song, invita al joven mariscal por mí a asistir a la ceremonia. Ye Chuqin no es más que un comandante de una familia de tercera categoría. Todo apariencia y nada de sustancia. Ahora, justo delante de ti, se está casando con una concubina, humillándote. Te han insultado hasta este punto. ¿Y todavía quieres apoyarlos? Invitar al joven mariscal, Xi Guanning. ¿Eres realmente tan humilde? Apártate. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Lo que la cuñada puede hacer por Ye Chuqin, hasta tal punto. Realmente lo amas. Supongo que también puedes sacrificarte por él, ¿verdad? Jefe Song, te equivocas en una cosa. No lo amo. Lo odio. Desearía poder desgarrar su carne y beber su sangre. De todo, quiero invitar al joven mariscal, solo para atraer a los dignatarios de la ciudad de Jiangning. Quiero darle una sorpresa. El día de su boda. Quiero que pierda toda la dignidad frente a todos. De esta manera, tu pabellón Linglong seguramente florecerá. ¿Qué quieres hacer? Jefe Song, has estado en el negocio por muchos años. Debes haber oído hablar del polvo alma. Esta cosa es incolora e inodora. Olerla hace que la gente pierda la cabeza, actuando como locos. Quiero pedirle al jefe Song que me ayude a encontrarlo. Bien. Te ayudaré. Esperando la actuación de la cuñada. Definitivamente no te decepcionaré. El joven mariscal supo que vendrías hace mucho tiempo. Definitivamente irá. Este es un amuleto de seguridad que el joven mariscal preparó para ti. Gracias, jefe Song. Residencia Ye. No esperaba que Wan Ning esta vez realmente pudiera invitar al joven mariscal a la familia Ye. Hijo, si puedes ganar el favor del joven mariscal esta vez y entrar en contacto con el joven mariscal, entonces nuestra familia Ye restaurará su antigua gloria. Estará a la vuelta de la esquina. Se dice que el joven mariscal vive recluido y es muy discreto. Parece que en toda la ciudad de Jiangning no mucha gente ha visto el verdadero rostro del joven mariscal. Wan Ning, gracias. Soy tu esposa. Y también la señora de la familia Ye. Esto es todo lo que debería hacer. Mu Yao y su madre dependen la una de la otra para vivir. Como esta es su primera vez en la ciudad de Jiangning, no ha tenido la oportunidad de hacer amigos cercanos. Cuando llegue el momento, nadie la acompañará a la boda. Esta Mu Yao está perdiendo la cara por nada. Entonces, quiere pedirle a Wan Ning que la acompañe a la boda. ¿Cómo puede haber un caso de casarse con una concubina y que la primera esposa la despida? Wan Ning es la señora de la familia Ye. Si ella la despidiera mientras se casa, ¿no sería eso deshonrar a Wan Ning? Estoy dispuesta. Originalmente tenía la intención de maquillar a mi hermana. Despedirla en su matrimonio no hará mucha diferencia. Quédate tranquilo, esposo mío. Definitivamente dejaré que mi hermana se case con la familia Ye con esplendor. Gracias, hermana, por tu preocupación. En cuanto al vestido de novia y la colcha de patos mandarines, no necesitas preocuparte por ellos. Simplemente usa ese conjunto de entonces. Después de todo, el arrepentimiento de mi hermana de entonces, tu hermana lo compensará por ti. Eres demasiado amable, hermana. Sí, Wan Ning. Tu Mu Yao. Tendré una boda que atraerá la atención de toda la ciudad. Te dejaré tener una boda que atraiga la atención de toda la ciudad. Y te convertirás en el hazmerreír. Y tú te convertirás en el hazmerreír. Una pesadilla de por vida. Una pesadilla de por vida. Mañana, espera en el salón ancestral. En ese momento, traeré a una mujer al salón ancestral. La arruinas. Te daré el resto después. Gracias, señora.
Residencia Ye. La que brindó por usted ahora mismo. Es tan famosa como la familia Shi en el norte de la ciudad, la familia Li en el sur de la ciudad. Hoy que asistirá el joven comandante que nunca ha mostrado su rostro. ¿Ustedes sí que son algo? Su familia ya está a punto de ascender. Marido, iré a brindar por mi hermana. Tú eres la sensata. Vamos juntas. ¿Dónde está mi hermana? ¿Por qué no está Wan Ning aquí? ¿Cómo la señora de la familia Ye no sale a recibir a los invitados? ¿Qué pensará todo el mundo? Como la señora de la familia Ye, ¿cómo se atreve a aparecer en un lugar tan importante? Con esa actitud desafiante, iré a traerla de vuelta. Vieja señora, algo malo ha sucedido. Parece que un ladrón ha entrado en el salón ancestral. ¿Qué está pasando? Acabo de pasar por el salón ancestral y oí movimiento dentro. Parece que ha entrado un ladrón. ¿Qué? Rápido, llévame a ver. De acuerdo. Vamos, belleza. No es un ladrón en el salón ancestral. Está claro que alguien está buscando asuntos ilícitos dentro. Señora, aquí dentro. No debería ser la señorita mayor, ¿verdad? De ninguna manera. Podría ser la señora Ye. Al ver a su marido casarse con una nueva esposa, con el corazón roto, encontrar un hombre para consolarse. Si esto es cierto, entonces la familia Ye en la ciudad de Jingning perderá toda la cara. ¿No vi a Wan Ning hoy? ¿Dónde está Wan Ning? Date prisa y averigua a dónde ha ido la señora. ¿Marido? Mi hermana suele parecer tan elegante y generosa. Esta persona dentro no debería ser mi hermana, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Fui a buscar una horquilla. Para mi hermana. El jefe Son realmente maneja las cosas de manera tranquilizadora. Estoy siendo tan dedicada. ¿Cómo debería agradecerme mi cuñada? Entonces, por favor, jefe Song, vea un gran espectáculo. ¿Qué estás mirando, hermana? ¿No debería estar aquí? Estás aquí. La persona dentro. Aquí dentro. ¿Qué hay aquí dentro? Chu Muyao. Esta es una gran boda que toda la ciudad de Jiangning está observando. Es la sorpresa que preparé para ti. Madre, madre. Esta es aún más hermosa. Arrastrados y golpeados hasta la muerte. Madre. Despierta, madre. ¿Por qué estás aquí, madre? Chu Yao. ¿No deberías darme una explicación? El salón ancestral es un lugar para adorar a los ancestros. Esta persona está realmente en el salón ancestral, haciendo cosas tan escandalosas. ¿Quién es ella? Justo ahora, oí a la novia llamar a su madre. ¿Podría ser la suegra de la familia Ye? Esta señora es realmente audaz, armando jaleo en el salón ancestral. Marido, déjame explicar. No fui yo. Si Wan Ning. Ella debe haberme tendido una trampa. Tu Muyao. ¿Mala mujer? ¿Quieres hacer de mi familia Ye el hazmerreír de la ciudad de Jiangning? No es así. Verás cómo me encargo de ti hoy. Madre, cálmate primero. Mu Yao está embarazada. Este asunto necesita ser investigado antes de llegar a una conclusión. Madre, debe haber algún malentendido aquí. Madre. ¿Eres tú? Si Wan Ning definitivamente intentó hacerme daño. Madre, mi hermana me tendió una trampa. ¿Es ella? Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que te incriminé? Marido, yo no fui. ¿Tienes que creerme? Marido, vieja señora Liu, no debe dejarse engañar por esta mala mujer. Mire, fui perjudicada por ella. Porque la vi teniendo una aventura con un hombre
Así que así es como es. Sí, Wan Ning. ¡Qué odio! ¡Qué agravio tienes! Ven a por mí. ¿Por qué le tendiste una trampa a mi madre? Ya te lo dije. No digas tonterías sin pruebas. ¿Quién dijo que no tengo pruebas? Lo vi con mis propios ojos. Había un hombre. Ponle ese amuleto de paz a tu amiga. Lo que ella dijo es verdad. Esposo, tienes que creerme. Comandante, no debe dejarse engañar por ella. Ese amuleto de seguridad, ella lo atesora tanto. Debe estar en su cuello. Shi Wanning. ¿Qué más tienes que decir? Los inocentes son naturalmente inocentes. Wan Ning, con tanta gente aquí hoy, ¿por qué no se lo muestras a todos? Si eres inocente, definitivamente no la perdonaré. Hermana mayor, podría ser que tienes la conciencia culpable. Shi Wanning, explícate. Esposo, por la familia Ye, he trabajado duro durante 5 años. ¿No me crees? Déjate de palabrería barata. Creo que tienes la conciencia culpable. Comandante, vieja señora Liu, puedo garantizar. Si Wan Ning está siendo infiel, de lo contrario, ¿por qué no? Se lo mostraría a todos, ¿verdad? El día de la boda del comandante Ye y la señora Ye fue convocado urgentemente por sus superiores. Eso fue hace 5 años. La señora Ye ha estado sola en su habitación vacía. Creo que es muy probable que sea el caso. ¿No te das cuenta? La señora Ye proviene de una familia famosa. Sin embargo, ella está secretamente haciendo tal cosa. Que venga alguien, quítenle la ropa. Veamos cómo se explica hoy. La hija de la familia Xi, la matriarca principal de la familia Ye. ¿Cómo te atreves? Soy el jefe de la familia Ye y también el comandante. Si digo que quitan, entonces quiten. Comandante, déjeme hacerlo. Suelta. Dámelo. Todos, miren, esta es la prueba de adulterio de Xi Wan Ning. Shi Wanning. ¿Qué más tienes que decir? Hermana mayor, qué audacia, para realmente, en la víspera de su boda, salir y tontear con otro hombre, y dejar atrás esta prenda de amor. Me pregunto si mi marido, en estos años fuera de casa, ¿con cuántos hombres se ha acostado la hermana? Comandante, el joven comandante ha llegado a la puerta principal, volátil y promiscua, audaz e imprudente. Que alguien la arrastre, castígala severamente según la ley familiar, que no se avergüence delante del joven comandante. Ha llegado el joven comandante. Se rumorea que el joven comandante luchó valientemente por el país. Fue atacado por fuego de artillería en el campo de batalla. Su rostro quedó quemado. Ahora parece, este joven mariscal, es más genuino que un hipócrita como Ye Chukin. La presencia del joven comandante en la residencia Ye es verdaderamente la buena fortuna de mi familia Ye. Comandante Ye, no es hoy su día de alegría. ¿Qué está pasando? Solo una pequeña molestia para el joven comandante. Viendo esto, no parece un asunto menor. Joven mariscal, por favor, calme su ira. Todo es por culpa de esta zorra. Ha cambiado su corazón fuera y ha traicionado a nuestro Chukin. Pero no hay relación alguna. Así es, lo vi con mis propios ojos. La señora y un hombre fuera se estaban abrazando íntimamente. En su mano está la prueba de su infidelidad. Zorra, toda tu vida has fingido pureza y seriedad. Pensar que harías algo así en secreto. Me voy a divorciar de ti. Chukin, ¿cómo puedes culpar a la hermana por esto? Presumiblemente, en estos 5 años que has estado fuera de casa, la hermana mayor ha estado muy vacía y sola, así que fue a buscar un hombre, ¿verdad? Lo diré una vez más, pura e inocente. Ahora que la evidencia es concluyente, es inútil que la señora se resista más. Ya casi muerto y aún así tan terco. Veré cómo mueres hoy. ¿Dónde está la evidencia? Joven mariscal, está justo aquí. Joven mariscal, ¿por qué me golpeó? ¿Sabes quién dio este amuleto? Esto no es de el hombre con el que Shi Wanning se está viendo fuera. Le di este amuleto. Ese día, le pedí al joven mariscal que viniera, y el joven mariscal me lo dio específicamente. Oí que mi esposo regresaría pronto a casa, así que pensé en pedir un amuleto de paz para él. Realmente no esperaba que alguien se atreviera a calumniar abiertamente a la señora de la familia Ye. Eso es imposible. La sexta claramente. Basta. Una mujer de campo que no entiende de etiqueta. Es la familia Ye un lugar donde puedes actuar salvajemente. Lo sabía. Wan Ning proviene de una familia distinguida. Ella nunca haría algo tan sucio. Chun Niang insultó públicamente primero el salón ancestral de la familia Ye, y Chumuyao me calumnió después. Guardias, expulsen inmediatamente a Chun Niang de la residencia Ye. Degraden a Chumuyao a concubina. Marido. Por favor, ayúdame, marido. Wanning. Comandante Ye, este es un asunto familiar tuyo. No puedo interferir. El jefe Liu llegará pronto para asumir el cargo en Jinning. Originalmente quería ascenderte a mayor de Jingfu, pero ahora parece que ni siquiera puedes manejar los asuntos internos de la mansión. Me temo que no estás a la altura en asuntos militares. Joven mariscal. Señorita Shi, gracias por invitarme a asistir a la boda. Pero la señorita Shi puede haber trabajado en vano para la familia Ye. Vámonos. Joven mariscal. Joven mariscal. Marido, por favor ayúdame. No quiero ser concubina, me lo prometiste. Cállate. Si no fuera por ti, hoy podría haberme acercado al joven mariscal. El camino al ascenso de mi familia Ye está todo arruinado en tus manos. Guardias, llévense a Chumuyao. El favor de Ye Chukin es solo arena en tu mano. Cuanto más quieras aferrarte fuerte, más rápido caerá. Chumuyao, esto es solo un aperitivo. La mejor parte está por venir.
Yor. Mis padres confiaron erróneamente en Yechukin, llevándolos a una muerte trágica. Esta vez, protegeré a la familia Xi. Absolutamente no puedo dejar que Yechukin tenga éxito. Hija no filial. Xi Wanning. Saludos a padre y madre. Señora Xi, madre de Xi Wanning. ¿Por qué llegó a esto? Levántate rápido. Patriarca Xi, padre de Xi Wanning. ¿Por qué volviste de repente? Toda la ciudad de Jinming está hablando de eso ahora. Chukin casándose con una plebeya como su concubina. ¿Podría ser que volviste por esto? Padre, hoy, tu hija tiene una petición. Es posible que Yechukin se acerque a ti por negocios recientemente. Espero, padre, que no accedas a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero divorciarme de él. ¿Qué? Dije que quiero divorciarme de Yechukin. Tú. Dilo de nuevo. Maestro, ¿qué está haciendo? Escucha lo que dice. Escucha lo que dice. Wanning, discúlpate rápido con tu padre. Madre, no me equivoco. Hija desleal. No debía haber creído a ese adivino en aquel entonces. Diciendo que tenías un destino débil y necesitabas ser enviada al campo para recuperarte. Simplemente estabas mimada en la mansión en aquel entonces. Te has vuelto demasiado salvaje, por eso tienes tales pensamientos rebeldes. Mi familia Xi tiene 100 años de reputación. Nunca hemos tenido un hijo que quisiera divorciarse. Ahora Chukin acaba de tomar una concubina. ¿Y quieres el divorcio? Wanning, tu padre tiene razón. Los hombres con varias esposas es algo normal. Además, eres la señorita de la familia Xi. Seguro que no permitirás que esa zorra trepar por encima de ti, ¿verdad? ¿Y si dijera que Yechukin tiene motivos ocultos hacia nuestra familia Xi? Chukin tiene un carácter y apariencia excelentes. Y también es mi estudiante predilecto. ¿Por qué no te vi teniendo ninguna queja sobre él antes? Esta vez solo tomó una concubina. ¿Y quieres el divorcio? Déjame decirte. De ninguna manera. Sal de aquí. Yechukin tiene la ambición de un lobo. No debemos confiar en él, padre. Wanning, tu padre tiene razón. Chukin simplemente tomó una concubina. El afecto de un esposo es lo más inútil. Solo dando a luz a un hijo legítimo, puedes asegurar tu posición. Escucha a tu madre, la familia Xi no tiene hijas divorciadas. ¿Y si Yechukin nos hace daño? No hay un qué pasaría, sí. Confío en el carácter de Chukin. Si todavía me consideras tu padre y todavía te reconoces como miembro de la familia Xi, entonces regresa a la familia ya inmediatamente. Y sé una buena señora. Alguien, llamen rápido a un médico. Chawan, ¿qué estás mirando? Estoy mirando a mi familia. ¿Cuándo vendrán a recogerme? No estés triste, estoy aquí. Nunca estarás solo. Minger. Ahora que has cumplido 8 años. Esos seres rústicos que adquiriste en la finca deberían haber desaparecido. Debías volver a la familia Xi para aprender sus tradiciones. Y no debes deshonrar a la familia Xi. ¿Entiendes? Entiendo, padre. Padre, Permítame presentarle. Este es tu prometido. hermano Cheng. ¿Dónde estás? Te echo tanto de menos. Jefe Song. ¿Por qué está aquí? La herida en la cabeza de la señorita Xi. No es nada. Accidentalmente me golpeé con algo. Solo una pequeña herida. No es un problema. Me pregunto si la señorita Xi sabe que a veces las lágrimas de una mujer son las más letales. ¿Es así? Mi esposo y su concubina están intentando matarme. A mis padres solo les importa la reputación de la familia, la primera mitad de mi vida. Parece haber tenido algo de felicidad solo, cuando era niña. Pero la segunda mitad de mi vida, solo quiero venganza. Y proteger a mi familia.
Olvídalo, no hablemos de estas cosas. Jefe Song, ¿estaría dispuesto a hacerme un favor? Dime. Ye Chukin ha estado frecuentemente activo, recientemente en los círculos de clase alta de Jiangning. Todo lo que hace es por su negocio de perfumes. Ahora ha logrado algunos pequeños éxitos. Luego, buscará ayuda de mi padre. Y mi padre definitivamente accederá. Pero si quiere promocionar perfumes por toda la ciudad, debe obtener la aprobación. El presidente de la Cámara de Comercio de Jiangning, el presidente Jin. El presidente Jin sin duda participará en la fiesta de primavera. En ese momento, Ye Chukin definitivamente hará algunos movimientos, así que me gustaría pedirle ayuda al jefe Song, para que mi padre vea los verdaderos colores de Ye Chukin. Destruir su sueño de ganar dinero. Puedo ayudarte. ¿Pero qué gano yo? Mientras pueda derribar la fachada hipócrita de Ye Chukin. ¿Qué condiciones quieres? Te prometo cualquier cosa. Bien. Espero que la señorita Shino se retracte cuando llegue el momento. Ye Chukin, en tu vida anterior, la familia Ye ascendió. Empezando con el perfume. Esta vez, aplastaré por completo el camino al ascenso de tu familia Ye. Recientemente, esas damas nobles en la ciudad de Jiangning. ¿Cuál de ellas no me saluda con una sonrisa? Todas me ruegan por perfume. Tienes que saber. Ellas son las mejores, adulando a los poderosos. Solían ignorar a nuestra familia Ye. Ahora, este perfume es muy querido por las damas. Si podemos promocionarlo por toda la ciudad, definitivamente arrasará en toda la ciudad de Jiangning. Mu Yao, has hecho una gran contribución esta vez. Todavía estás embarazada. No te canses demasiado. Siru. Dices que mi hermana es tan capaz. ¿Por qué no lo sacaste antes? Esto ha hecho que mi marido use mi dote todo el tiempo, haciendo que toda la ciudad de Jiangning se ría de él. Hermana, esto es justo lo que he obtenido recientemente. ¿Está bien? Tsukina, ¿Qué piensas hacer ahora? Madre, ya he hablado con mi suegro. Mientras pueda en el fiesta de primavera obtener la aprobación del presidente Jin, invertirá 3,000 para que lo promocione por toda la ciudad. En ese momento, nuestra familia Ye seguro que puede convertirse en la persona más rica de Jiangning. Wan Ning lleva casada contigo 5 años ya. Desde el día de la boda, me han convocado al campo de batalla. Todavía no has consumado tu matrimonio con Wan Ning. Ahora que has vuelto, deberías visitarla más a menudo. Da a luz a un hijo para mi familia y lo antes posible. Sí, Señora, usted no sabe cuán excesiva es esa zorra. Se llevó todas las cosas. ¿Qué envió hoy el supervisor Liu? Este joven maestro realmente la mima. Está bien, Biyu, ven. Cálmate. Señora. Está la señora aquí. La segunda señora me envió a disculparme con usted. Las cosas que envió el supervisor Liu a la señora le gustaron mucho, así que se las quedó todas. La segunda señora, para mostrar su disculpa, hizo perfume especialmente para usted. Creo que la señora ciertamente no lo ha olido antes. Ella usaría. Almizcle. Tu segunda señora. Es realmente considerada. La segunda señora dijo, los hijos de la familia Ye deben venir del vientre de la segunda señora. ¿Qué clase de cosa es su señora? Solo una concubina, y todavía se atreve a soñar con trepar por encima de la primera esposa. No tiene miedo de que nuestra señora la venda. El comandante es el cielo de la familia Ye. ¿Y qué si la señora es de la familia Xi? En este patio interior, el favor de su esposo es lo más importante. ¿Es así? Lian Qiao. Eres una sirvienta nacida en la familia Ye. Has estado siguiendo al amo desde que eras pequeña. Si no recuerdo mal, te quedas al lado de Chu Muyao.
también queriendo ver más al amo. Esperando usar esto para ascender. Yo no lo hice. No te pongas nerviosa. Mírate. Tú también tienes algo de belleza. Es un desperdicio quedarse solo al lado de Chumuyao. Me da pena solo de verlo. Chumuyao, una mujer de origen humilde, puede convertirse en concubina. ¿Por qué tú no? Además, yo también te ayudaré. Esta noche, Yechukin viene a mi habitación. Las oportunidades son fugaces. Aprovéchala tú misma. Biyu. Wan Ning. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Wan Ning? La señora no se siente bien. Estoy aquí para servir al comandante. Viendo a su propio hombre, teniendo una aventura con otra mujer, la señorita Shi todavía mira con tanto interés. Verdaderamente asombroso. ¿Cómo entraste aquí? ¿No tienes miedo de que te vean? Salté el muro. Sé que viniste a buscar el polvo encantador. Sabía que querías montar un escenario para un espectáculo. Tuve que apresurarme para ver la emoción. El espectáculo está montado. Pero la persona que ve el espectáculo aún no ha aparecido. No serías. ¿Por qué has venido a buscarme, hermana mayor? No necesitas servir a tu marido. ¿Yo? He venido para agradecerte por el perfume, hermanita. Este aroma a almizcle. Me gusta mucho. ¿Cómo tiene tiempo la hermana mayor para agradecerme? Presumiblemente, tu marido ni siquiera quiere tocarte, ¿verdad? Al fin y al cabo, me respaldo en el linaje de la familia Xi, para ser la esposa legal del marido de nombre. ¿Y yo soy la salvadora del marido? Más aún, es su confidente, y también puede buscar beneficios para la familia Ye. Soy la verdadera esposa del marido en su corazón. Su amor me pertenece solo a mí. ¿Estás segura de que su amor te pertenece solo a ti? ¿Qué quieres decir? Hermana tiene razón. Él realmente no me tocará. Pero te prometió que no tocaría a nadie más. No. Él no lo haría. Entonces, en este preciso momento, la persona en mi habitación no soy yo. Y tampoco eres tú. Entonces, él hizo eso. ¿Quién podría ser? No, no. Él no lo haría. Si él es realmente tan devoto, ¿cómo podría haber otra tú en la mansión? Las dulces promesas eternas de los hombres son justo como este perfume, esparciendo una fuerte fragancia y dejando rastros por todas partes. Tú me enseñaste este principio, hermana. Pero está bien. Ahora es mi turno de enseñarte. Me aseguraré de que sea inolvidable. Yechukin. Mu Yao. Para. Sangre. Mi estómago. ¿Estás bien, Mu Yao? Doctor. El feto de la señora está bien, pero el cuerpo de la señora ya está débil. Aún hay riesgo de aborto. Debes tener más cuidado en el futuro. Consigue la medicina según la receta, y tómala. Bien. Retrocede, sí. Mi querida Mu Yao. Realmente es esa perra del Yang Yao, seduciendo al mío. Esto no es culpa mía. Has olvidado como inicialmente. Me lo prometiste. Solo me amas a mí. ¿Cómo puedes retractarte de tu palabra? Bien, bien, bien. No te excites. Ten cuidado con el bebé. No te preocupes. Yang Yao ya ha sido expulsada de la mansión por mí. ¿Está bien la salud de la hermana menor?
Hermana mayor ha llegado en el momento justo. Quiero preguntarte, hermana, ¿fue esa Liang Qiao, instigada por hermana, para seducir a mi esposo? ¿De qué hablas? Hermana menor, ni siquiera he mencionado cómo estás manejando a tu gente. Tu gente se ha colado en mi habitación para seducir al comandante, y todavía tienes el descaro de interrogarme. Suficiente. Wan Ning, ¿por qué estás aquí? Comandante, ¿ha olvidado? Acordamos hoy visitar juntos la casa del presidente Jin. Usted acompaña al presidente Jin a los terrenos de caza, y yo acompañaré a la señora Jin a la sastrería para hacer algo de ropa. Comandante, mire, este material es excelente. Si este material se convierte en un cheongsam y se usa, definitivamente brillará en el banquete de primavera. Yo también quiero ir. Bien. Comandante, vea, ha vuelto a olvidar. La señora Jin suele odiar más a las concubinas. Si quiere que el presidente Jin invierta, quizás tenga que perjudicar a la hermana menor. Es bueno no mostrar la cara. Espera en casa primero. Una vez que la inversión esté lista, definitivamente haré que todos en la ciudad te conozcan. Esposo. Está bien, hermana. Esta vez, déjame acompañar a mi marido. Tú deberías quedarte en casa y cuidar de tu embarazo. Tu tarea más importante ahora es producir descendencia para la familia Ye. Vamos. Sí, Wan Ning, insisto en participar. Nunca te dejaré robar mi protagonismo en el banquete de primavera. Señora Ji, Muchas gracias esta vez por persuadir al señor Jin para asistir al banquete de primavera. Es solo una palabra. Mi esposo siempre me escucha más a mí. Después de todo, crecimos juntos. Todavía puedo ayudar con este pequeño favor. Pero, recientemente, se ha dicho por toda la capital, el comandante ya adora a su concubina y arruina a su esposa. Antes de casarme, ayudé mucho a mi madre a lidiar con estas concubinas y zorras. Si no puedes manejarlas, te daré algunos trucos. Gracias por su preocupación, señora. Estos son todos asuntos menores. No los mencionemos. Hoy, traje este trozo de tela. Es una tela de alta calidad llamada Suman Yunsu. Se lo doy a usted especialmente, señora. Este color rojo brillante complementa aún más su tez. Se vería mejor hecho en un cheongsam. Primero, que el tendero le tome las medidas. Tendero, ayude a la señora Jin a tomarse las medidas. Esta pieza de tela, haga un kipao. ¿Esta tela es material de primera? Este patrón sin duda es muy apropiado para la señora. Vámonos, vamos a ver por allí. Bien. ¿Esta tela es realmente hermosa? Señor Song, quiero esto. El jefe Song trajo a otra mujer de origen desconocido de compras y quiere arrebatarme mis cosas. Jefe Song, esta pieza de tela es para mi amiga. Tengo otras telas en mi residencia. Si le gusta. esta tela le gusta a mi belleza. ¿Cuánto dinero? Lo pagaré. Jefe Song, sé que se ha hecho a sí mismo desde cero en los últimos años y se ha vuelto algo famoso en la ciudad de Jiangning, pero mi familia Jin ha estado en la ciudad de Jiangning por décadas, incluso el joven comandante. Tiene que darle a mi familia Jin 3 puntos de respeto. Usted, un don nadie que se basa en medios impropios para hacer fortuna. ¿Cómo se atreve a arrebatarme mis cosas? Devuélvamelo. La señora Jin también sabe que yo, Song, soy un don nadie que ascendió por medios impropios. Un pequeño ladrón que llegó al poder. ¿Usted? Este jefe Song es despiadado. Su protector sigue siendo el joven comandante. No necesitamos enfrentarnos directamente con él. Odio que la gente me arrebate las cosas, y no seré superada por una cortesana sin nombre, montada sobre mi cabeza. Además, esta tela es un regalo suyo para mí. Nunca dejaré que ella me la arrebate. Jefe Song, hagamos esto. En cuanto a los materiales aquí, elija lo que le guste. Yo pagaré la cuenta. Confío en que esta joven no arrebataría cosas a otros. De repente ya no quiero esta tela. Señor Song, vayamos a otro lugar a echar un vistazo. Ya que a mi belleza no le gusta. Entonces se la devolveré a mi cuñada. Gracias, jefe Song. Wan Ning, ¿por qué molestarse con un trozo de tela así para dárselo a esa mujer, una pulsera de jade tan cara? Especialmente porque ella tocó esta tela. La encuentro sucia. No importa, este Song Yubay en la ciudad de Jiangning. Ya estoy acostumbrada a la arrogancia. Ofenderlo es un asunto menor. Pero ofender al joven mariscal no nos irá bien. Y sí, regresa y la acusa frente al joven mariscal. ¿No estaríamos buscando problemas? Tienes razón. Esta vez, te debo un favor. Definitivamente te lo devolveré la próxima vez. Es solo esta tela.
No se preocupe, en mi mansión también hay una pieza de brocado su. Cuando llegue el momento, haré que el sastre le tome las medidas y las anote. Y haré que alguien le envíe la tela. ¿Qué le parece? Eso suena genial. Biyu. Vámonos a casa. ¿Por qué la señorita Shin me pidió que compitiera con ella? Cuando esta señora Song aún era doncella, a menudo era acosada por las concubinas en la mansión, así que lo que más odia en su vida son las concubinas que se extralimitan. En segundo lugar, son las personas que compiten con ella por cosas. Esta vez no dejé que estallara. Cuando la situación se repita la próxima vez, sin duda destrozará a la persona que compita con ella. Así que en el banquete de primavera, Chu Muyao volverá a chocar con la señora Jin. El plan de Ye Chukin también se arruinará. Pero cuñada, mi favor. ¿Cómo piensas pagarlo? ¿Por qué el joven mariscal la está ayudando? Se parece mucho a una vieja amiga mía. Dice que tiene tan buena figura. Cuando la ropa esté hecha, sin duda le quedará muy bien puesta. ¡Qué lástima! Simplemente no tengo un par de zapatos satisfactorios para combinar. ¡Qué coincidencia! Recientemente, mi mansión recibió un nuevo par de zapatos de tacón alto de rubíes y diamantes. Combinan con su tela perfectamente. Hagamos esto. Una vez que estén hechos otro día, también le enviaré los zapatos a su mansión. ¿Qué le parece? Escuché que esos zapatos no son baratos. Te estoy haciendo gastar dinero. Lo de gastar dinero o no, siempre hay modelos nuevos de zapatos. Pero si pierde a esta amiga, realmente se lo perderá. Tienes razón, Wan Ning. He decidido que seas mi amiga. ¿Cómo te atreves a intentar robar a mi esposo? Hermana menor. Lo vio todo. Entonces, ¿cree que los zapatos que me compró mi esposo son bonitos? Y hay un kipao. Iré a buscarlo enseguida. Mi esposo también dijo que vendrá a mi habitación después del banquete de primavera. Esas son solo palabras que tu esposo usa para aplacarte. Mientras yo esté aquí, tu esposo ni siquiera te mirará. Yo soy la que puede continuar el linaje de la familia Ye. Tarde o temprano, te reemplazaré. Y me convertiré en la señora de la familia Ye. ¿Es así? Entonces esperaré con ansias ese día. Esto es mío. ¿Qué estás haciendo? Esto es lo mío. Esta es la ropa de mi señora. Esto es lo mío. Esto es lo que compré con el dinero que gané del perfume. Entonces, eso es lo mío. Incluso si viene el comandante, él estará de mi lado. Ve a hacerlo ganar dinero, si puedes. Salón de banquetes de primavera. Gracias a padre por organizar esto. Mientras podamos obtener la aprobación del presidente Jin y la señora Jin, entonces la familia Oshi y la familia Ye seguramente alcanzarán nuevas alturas. Entonces, le felicito primero, comandante, sueño hecho realidad. Viéndolas a ustedes dos tan armoniosas, finalmente puedo estar tranquilo. Mis esfuerzos no han sido en vano. Ustedes dos son pareja, así que deben tener un solo corazón y una sola mente. No dejen que personas o cosas sin importancia se hagan daño mutuamente. Padre y madre, no se preocupen. Wan Ning es mi esposa con la que me casé. No la decepcionaré. Padre, no se preocupe. Su hija recordará sus enseñanzas, tomando a mi esposo como mi cielo, siendo una mujer adecuada y virtuosa. Del comandante. Bien. El jefe Song ha llegado. Song Yuwei, ¿por qué estás aquí? El hombre de negocios más grande de la ciudad de Jinning. Así que tienes tiempo para venir aquí. No importa cuán grande sea mi negocio. Todavía no tengo un primo cuya posición de comandante sea tan gloriosa. Además, el negocio de perfumes de este primo también está prosperando. Si hoy puedo obtener la inversión y el reconocimiento del presidente Jin y la señora Jin, entonces mi primo será medio cielo en Jinning. Lo que dijiste es correcto. ¿Y si el negocio es grande? Este comandante tiene un puesto oficial que lo respalda. Hacer negocios es solo la guinda del pastel. Es algo con lo que no se puede comparar en absoluto. Después de todo, solo eres el perro del joven mariscal. El presidente y la señora han llegado.
Este vestido es realmente hermoso hoy. ¿Por qué no lleva el kipao? ¿Qué acabamos de hacer el otro día? No hay de qué. La sirvienta dijo que fue robado en el camino. Junto con los zapatos que me diste. Si encuentro al ladrón, lo haré sufrir. Comandante. ¿Quién es esta persona? En realidad es tan hermosa. Sí, ¿de qué familia es? Señora. Tu Cheung-sam. Esto es lo mío. Lo tuyo. Comandante Ye, ¿quién es ella? Señora Jin, ¿qué le pasa? ¿Quién es exactamente ella? Ella es la concubina de mi primo. Últimamente, la más consentida por el comandante. Una concubina de bajo estatus se atreve a robar mis cosas. ¿Y mis zapatos? ¿Cuándo se volvieron tuyos? Estos son los tacones altos y el cheongsam de señora Jin. Yo no sé. Señora Jin, estos son sus cheongsam y zapatos. Wanning, ¿qué está pasando exactamente? Este kipao, de hecho, era lo que le iba a dar a la señora Jin. Hermana, ¿cómo puede ser tan atrevida? ¿Cómo se atreve a robar las cosas de la señora Jin? Esto demuestra una gran ignorancia de las reglas. Yo realmente no sé, Madame Jin. Yo pensé que esto era de Xi Wanning. Pensaste que era de Wanning, así que podías simplemente arrebatárselo. Señora Jin, usted no sabe. Las cosas en esta mansión del general son todas elegidas primero por las concubinas, y lo que queda se le da a la cuñada. Mi cuñada sigue siendo generosa. Nunca le importa. Una simple concubina. Osas desafiar a la esposa legítima. Lo he visto muchas veces. Wanning es de corazón blando. Hoy, te daré una lección en su nombre. Alguien, venga y arránquele la ropa. Esposo. Una concubina de bajo estatus es una concubina de bajo estatus. No creas que un faisán que vuela a una rama puede convertirse en un fénix. No puedes distinguir quién es superior y quién es inferior. Señora Jin, mi esposa. Todavía lleva a mi hijo. Por favor, tenga piedad. Definitivamente la disciplinaré bien en el futuro. Entonces debes disciplinarla bien. Si me provoca de nuevo la próxima vez, me aseguraré de que muera sin un lugar donde ser enterrada. Esposo, vámonos. Comandante Ye, mi esposa está descontenta. Creo que deberíamos dejar el negocio de los perfumes. Presidente Jin, señora Jin. Esposo, realmente no sé. Xi Wanning me incriminó a mí, esposo. En el pasado, en esta mansión, había brocados, sedas, jades, tesoros y objetos exóticos. Si te gusta, puedes tomarlo, no discutiré contigo, pero el asunto de hoy concierne un evento importante para la familia Ye. ¿Cómo te atreves a calumniarme públicamente? De verdad no significo mi Xi Wanning nada para ti. Ye Chukin, después de todo, también eres un comandante. Sin embargo, consientes a una concubina, para que pase por encima de nuestra Wanning y actúe salvajemente. ¿No te importa este tipo de cosas? Padre, me equivoqué en este asunto. Lo garantizo. No volveré a ser agraviado así en el futuro. Si no puedo hacerlo, que me caiga un rayo y muera miserablemente. Comandante Ye debe cumplir su palabra. Mientras el negocio de perfumes pueda tener éxito, te lo pagaré 1000 veces. Por favor, ayúdame a rogarle piedad a padre. Papá, no te enfades. Creo que Chukin definitivamente lo hará bien. Respecto a los asuntos de los aposentos interiores, yo, como tu hija, también tengo una responsabilidad. Recuerdo que me dijiste antes que el comandante y yo somos uno. Compartiendo honor y prosperidad, compartiendo pérdida y deshonra. Hoy, por el bien de la reputación de mi esposo, puedo renunciar a todo. Bien. Así es como debe ser la señora de un comandante. Debería ser así. Sin embargo, ahora que el presidente Jin y la señora Jin se han enfadado y se han ido. Este negocio, si no tenemos la licencia comercial del presidente Jin, será difícil avanzar un centímetro en nuestra ciudad de Jinning. Incluso si todos los presentes te ayuda a promocionarlo, me temo que sería una gota en el océano. Primo,
Te ayudaré a invertir. ¿Tú? Jefe Song debe estar bromeando. El negocio del jefe Song está respaldado por el joven mariscal. Su negocio abarca toda la ciudad de Jinning. No necesita el apoyo del presidente Jin en absoluto. Si quieres conseguir una licencia, ¿acaso el jefe Song no puede mover un dedo? No solo puedo ayudar a mi prima a conseguir una licencia de negocios, sino también proporcionar un subsidio de 100.000 para promocionar tu perfume a todas las jóvenes de las familias prominentes. Esto va claramente en contra de la familia Jin. ¿Eres tan amable? Los mercaderes valoran el beneficio por encima de la separación. Simplemente soy optimista con este negocio y quiero llevarme una parte del pastel. Si el negocio de mi prima se vuelve muy rentable en el futuro, ¿qué tal si me das el 20% de las ganancias? Yubai, de eso estoy hablando. Hermanos como nosotros. ¿Cómo podría guardar rencor por tanto tiempo? A partir de hoy. Pero necesitamos jugar un pequeño juego. ¿Qué juego? Recientemente adquirí un nuevo artículo. Se llama tetera mandarín. Este artículo es muy mágico. Una tetera puede servir 2 tipos de vino. ¿Qué tal si hacemos un concurso de bebida? El jefe Song está bromeando. El comandante Ye puede beber 1000 copas sin emborracharse. Este jefe Song habla en serio. Este jefe Song se va a dar de bruces contra un muro esta vez. Mi querido primo, ¿no son solo unas copas de vino? Primo, mi tolerancia al alcohol, ¿no la conoces? ¿Quién dijo que estamos compitiendo en tolerancia al alcohol? Estamos compitiendo en suerte. ¿Qué es esto? Este es el veneno más potente del mundo. Arsénico. Incoloro, inodoro y sin antídoto. El jefe Song está loco. Eso es arsénico mortal. ¿Esto causará la muerte de alguien? Ahora, cada copa aquí podría ser venenosa. Podría no serlo. Simplemente apostaremos a que quien beba el vino envenenado pierde. ¿Qué te parece? Song Yubai, ¿tú? ¿No es eso lo suficientemente emocionante? Prima. Es tu turno. Tengo un nuevo juego para jugar. Si la prima no se atreve a beber, puedes pedirle a ella que lo beba por ti. ¿Qué quieres decir con esto? Oh. Pedirle a ella que te ayude. Prima, esta copa de vino podría ser venenosa. Podría no serlo. Solo depende de si te atreves a apostar. Yechukin baja el vaso. No hay necesidad de causar una muerte, por el bien de un negocio. Viejo señor Shi. No quiere saber. ¿A quién le importa más el comandante? Es la esposa que lo ha apoyado en todo momento. La concubina que intimida a la esposa legal. Esposo, no puedes tratarme así. Tengo la carne y la sangre de la familia Ye en mi vientre. Esposo. Lo beberé por ti. La señorita Shi es tan valiente. Prima, ¿qué estás esperando? Deja que la señorita Shi beba rápido. ¿Por qué te tiemblan tanto las manos? Wan Ning, ¿qué tontería estás haciendo? No lo bebas. Yechukin, estás...
despreciando la vida de Wan Ning por tu propio beneficio. Sí, Ye Chukin. Baja el vino rápido. Madre. La familia Ye necesita al joven maestro Song ahora, como la señora de la familia Ye. Comparto la dicha y la desgracia con mi esposo. Esto es todo lo que debo hacer. Wan Ning, no seas ridícula. Esto realmente causará la muerte de alguien. Nada es más importante que la vida. Prima, date prisa y deja que la señorita Shi beba este vino. Ya sea que esta copa de vino sea venenosa o no, no morirás. Toma una decisión rápido. Song Yubai. Realmente no estás intentando ayudarme sinceramente, ¿verdad? Solo quieres verme perderlo todo paso a paso. Te lo digo. No te saldrás con la tuya. Estoy invirtiendo $1 millón de plata. Prima. Ya sea que bebas este vino, que lo beba la señorita Shi. Puedes obtener este 1 millón. Tienes garantizado obtener ganancias, pase o no pase este trato. Si te rindes ahora, no tendrás nada. Ye Chukin, no le escuches. Wan Ning es tu esposa. Padre. Has olvidado lo que una vez me enseñaste. Que desde que me casé con la familia Ye, mi esposo es mi mundo. Ahora, esto puede elevar a la familia Ye al siguiente nivel. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo, esposo. Dame el vino. Si la prima no se atreve a apostar, puedes colocar suavemente la copa de vino en la mano de la señorita Shi. Este 1 millón sigue siendo tuyo. Esposo, dámelo. No. Prima. PIR diste. Wan Ning, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué arriesgas tu propia vida? Eres nuestra única hija. Si te pasa algo, ¿qué haremos tu madre y yo? Bestia. Wan Ning es tu esposa. ¿Cómo pudiste cambiar la vida de Wan Ning? ¿Por un negocio? Papá, yo me equivoqué. No quise. Me equivoqué, papá, me equivoqué. Cállate. Deberías haberte conformado. Cuando mi hija se casó contigo, dejaste que una concubina se enseñoreara de mi hija y se la diste gorda. No esperaba que ahora quisieras la vida de Wan Ning. Estaba momentáneamente confundido. Papá, el confundido soy yo. No debería haber casado a mi hija contigo en primer lugar. Es mi culpa que mi hija esté así. Prima. ¿Estás intentando imitar a Chen Shimei y matar a tu esposa por poder? ¿Te atreves a hacer esto delante de todos? ¿Qué tipo de vida está viviendo la señorita Shi? ¿En los lugares ocultos tras bambalinas? Song Yubai, todo esto es tu conspiración. Solo estás aquí para vengarte de mí. Basta. Si tuvieras algún sentimiento real por Wan Ning, no habrías bajado este cuenco de vino envenenado. Eres un hombre malo. Solo tengo esta hija. Es la niña de los ojos de la familia Xi. No solo no la valoras, sino que también quieres quitarle la vida. Hija, es culpa de mamá. Mamá debería haber aceptado tu divorcio hace mucho tiempo. Nuestra familia Xi no necesita sacrificar a su hija por lucro. Vámonos, mamá te llevará a casa. Yo, Si Chi, anuncio hoy. Desde hoy, la familia Shi corta todo vínculo con la familia Ye. A partir de hoy, no habrá más conexión. Mi hija también se divorciará de Ye Chukin. Yo, Si Chi, hago esta declaración hoy. Cualquiera que se atreva a ayudarle, la familia Ye irá en contra de mi familia Shi. Si ese es el caso, entonces me retiraré primero. Adiós. Papá, no te vayas, no te vayas. Papá, te lo ruego. Sé que me equivoqué.
Por favor, no dejes que me divorcie de Wan Ning. Papá, me equivoqué. No podemos permitirnos asociarnos con usted, comandante Ye. Esposo, no le ruegues, no le ruegues, yo puedo ayudarte, esposo. Todo es por tu culpa, mujer. Mujer, si no fuera por ti, robándole el protagonismo a la señora Jin y compitiendo con la señora Jin por los Cheongsams, no habría terminado así. Tú, mujer. No es así, esposo, todo es culpa de Xi Wan Ning, esposo. No sabes cuál es tu lugar. Acosándola una y otra vez. Insultándola, tú solo eres una mujer. Sin vergüenza. Esposo, no te vayas, o no te vayas. Esposo, salva a nuestro hijo. ¿Ves eso? Este es el hombre que amas. Xi Wan Ning, ¿me incriminaste? Hiciste que mi esposo me abandonara. Nunca te dejaré ir. Haré que desees estar muerta. ¿Hacerme desear estar muerta? El mundo en el que estás no parece ser nada especial, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Eres del futuro? Visto incontables montañas y mares. Así que todavía no puedo entenderlo. Tanta gente así, ¿por qué estás dispuesta a estar atrapada en este mundo confinado? Para convertirte en la mujer de un hombre así. ¿Cómo sabes tanto? ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy? Soy Xi Wan Ning. Una Wan Ning que una vez fue asesinada por ti. ¡Qué lástima! Nunca más tendrás la oportunidad de matarme. Porque has perdido por completo.